Ha abierto en ti una nueva frontera donde eres consciente de que necesitas de Dios. Gloria al Señor. Así que hoy yo quisiera hablar y tal vez hable acerca de una serie de mensajes que tiene que ver con el libro de los Hechos. A veces nosotros lo denominamos como Hechos de los Apóstoles, pero más bien son Hechos del Espíritu, porque trata acerca del advenimiento a la iglesia de la persona del Espíritu, luego de esa transición de Jesús cuando asciende a los cielos, y entonces se queda la iglesia con esa misión. Por eso es importante entender de que Hechos no es un libro que termina aquí, ¿verdad? En el capítulo, me parece que son 22 capítulos que tiene el libro de Hechos, si no mal recuerdo. Sin embargo, es un libro que aborda más la vida de los creyentes. 24 capítulos por aquí, 26, estoy leyendo el libro de los Hechos, 28, 29 capítulos, pero el hecho que 28 capítulos, pero el hecho es que los hechos no terminan ahí, continúa con su vida, porque es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y hoy yo quisiera hablar acerca de enviado como testigo. Y es tal vez un mensaje que tenga relación con lo que se trató el domingo pasado. ¿Cuántos se gozaron el domingo? Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera leer el título, o más bien el versículo base en este día. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Juan 17, 18. Puede usted buscar la Biblia o también buscar en su celular, como ya, ¿verdad? Los análogos como yo tienen una Biblia con letra grande, porque los hábitos y también la vista nos obligan. Pero muchachos que son digitales, como dice Masluna, utilizan su móvil. Así que no sientan que están fríos porque utilicen su móvil, sino que es una manera de ver el mundo. Gloria al Señor. Así que abran su Biblia. Lo importante es que ustedes puedan enfocarse en lo que estamos leyendo y podamos extraer en este día lo que queremos exponer. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiré. Ahí hay alguien que tiene la unción de Dios, enviado como testigo. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis ¿qué? Wow, qué interesante esa palabra. Pero recibiréis ¿qué? En griego es dinamo, de donde viene la palabra dinamita. Es decir, que lo que tenemos nosotros entre manos, en el corazón, lo que somos es ¿qué? Dinamita. La palabra más cercana para describir lo que recibe el creyente es esto. Algo que hace explosión, que altera de alguna forma el entorno. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces es cuando luego serán, ¿qué? Testigos. Entonces aquí hay una condición para ser testigo. ¿Cuál es la condición? Recibir el Espíritu Santo, que en es que da, ¿qué? Poder. ¿Estamos claros ahí? Entonces seremos testigos. Y vamos a ver cómo podemos aplicar la palabra testigo en este día de hoy. ¿Dónde vamos a ser testigos? En Jerusalén 1, Judea, que está un poco más allá. Recuerden que Jerusalén forma parte de la provincia Judea. Y más allá de Judea está ¿qué? Samaria. Y después de Samaria, ¿qué está? Entonces todo lo demás es lo último. Seremos enviados, seremos testigos hasta lo último de la tierra. No hay excusa. Y tal vez ese diseño geográfico que presenta este versículo se pueda aplicar de una manera concisa a la imaginería de cada uno de nosotros. Acerca de ser testigo, podemos ser nosotros testigos en muchísimos lugares.
Juan 17, 18 dice el Señor, como tú me enviaste ¿a qué? Al mundo. Y significa que contextualizar la misión de Jesús. Entonces, como Él me envió, ¿yo qué? Lo envío también al mundo. Hay una película que desde que nosotros la escuchamos o escuchamos el tema, nosotros nos damos cuenta de qué trata la película. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a un personaje que se llama Ethan Hunt. No sé si lo pronuncio bien, pero Ethan es tan famoso, es uno de mis personajes preferidos cuando yo me decido ver una película. Hace 29 años se empezó a hacer esa saga. Amén. ¿Y tiene por ahí algo del tema, hermana Paveli, de esa película? Y ya que ustedes inmediatamente la vean, se van a dar cuenta de qué estoy leyendo. Cuando uno escucha la música, entonces hay una conexión con algo que te marca y la memoria. Amén. Eh, ya usted sabe que hay problemas. Entonces Ethan sabe que va a sonar un teléfono. Y sabe qué tiempo de qué? De una misión. Hay dos cosas que Ethan hace. Es escuchar el mensaje y después que lo escucha, él no va a desobedecer. Porque Ethan está hecho ¿para qué? Para una misión. Él forma parte de un grupo que se llama FMI, acerca de una fuerza especial de la CIA. Inmediatamente Ethan deja de escuchar el mensaje. ¿Qué sucede entonces? Se destruye. Entonces hay dos cosas que nosotros sabemos que va a acontecer. Una, que él va a obedecer el mensaje, y otra, que el mensaje se va a autodestruir. Porque el mensaje desaparece por una sencilla razón. El mensaje es ¿quién? Es él. Entonces, hoy quisiera yo hablar de eso, de que el mensaje somos ¿quiénes? Nosotros. A su nombre. Y desde ese punto de vista, el apóstol Pablo era ese tipo de persona que vivía ese estilo de vida. Sin embargo, no se sorprenda usted que todo lo que han sido llamados por el Señor Jesucristo también ha sido llamado a una misión. ¿Para qué? Para ser testigo. Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo, como él entiende que él es la misión, dice, pero ya no me preocupo. ¿Por qué? Por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera o mi misión y llevar a cabo ¿qué? La misión que he recibido del Señor Jesús. ¿Cuál es la misión del apóstol Pablo? Anunciar ¿qué? La buena noticia de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu misión? Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Esa es la pregunta hoy. ¿Cuál es tu misión? Porque todos hemos sido llamados a ser, no a ser seguidores, porque hay muchos seguidores. Hemos sido llamados más que seguidores a ser ¿qué? Discípulos. Y discípulo es aquel que es formado ¿por quién? Por Cristo, para formar ¿a quién? A otros, como testigo. Hay una historia que estaba leyendo acerca de la crónica de Herodoto. Y Herodoto era un historiador griego que escribió varias crónicas acerca de las guerras médicas. Yo no sé si ustedes cuando dieron historia le tocó leer acerca de la guerra médica. Yo creía que era la guerra de los médicos. A su nombre. Y la guerra médica tenía que ver básicamente con el origen de los pueblos que estaban en la guerra, que eran los medos. Y como los persas absorbieron a los medos, entonces se convirtieron los medos persas y empezaron a ampliar su territorio. Y tuvieron que chocar con las ciudades poli, es decir, las ciudades griegas. Y dentro del aspecto histórico habían diferentes ciudades griegas como la
las ciudades de Atenas, la de Esparta, la de Platea, las colonias jonias que estaban en la parte noroeste de Turquía, y que cuando los persas empezaron a conquistar, una de las últimas fronteras que debían conquistar era la tierra de los atenienses. Y los atenienses, sabiendo que ellos iban a ser conquistados porque venían como una turba que no podían ser impedidos. Poder, tenían embarcaciones, tenían soldados, eran hábiles los persas. Y cuenta Herodoto que entonces cuando ellos terminaron de conquistar a Platea, es decir, otra ciudad griega, entonces se lanzaron a conquistar la ciudad de Atenas. Y ya llegando a la parte de cerca de Atenas, donde le dicen Maratón, en la costa este de Atenas, entonces ahí el general Milcíades, con una tropa de cerca de 10,000 hombres, para enfrentarse a unas tropas persas que andaban por los 30,000, 600 embarcaciones, es decir, ellos multiplicaban casi por 3 a los soldados que iban a enfrentar. De manera que ellos, los atenienses, consideraban que era una derrota eminente. Pero como era costumbre en aquel tiempo, una cosa era que cuando las ciudades eran conquistadas, la consecuencia era que las tropas eran tomadas, las mujeres, los hombres, los niños eran tomados como esclavos. Y eso era una deshonra. Entonces ellos, cuando se fueron a pelear, los soldados, que no eran soldados, sino eran pobladores de Atenas, se fueron a Maratón, que era una llanura. Ellos dejaron a su familia, a sus hijos, con el siguiente pacto: si nosotros perdemos y no llegamos a anunciar que hemos perdido, es decir, pasa el límite de tiempo, por favor, las mujeres, los hijos, todo lo que queden, empiecen a matar a sus familias, de tal manera que cuando lleguen los persas no encuentren nada, porque no vamos a sufrir la derrota y la deshonra de ser una colonia esclavizada. Y entonces la tarea de Milcíades, uno de los 10 regentes, era tratar de vencer a aquella tropa que multiplicaban por 3. Una tarea no fácil. Uno aprende bastante acerca de la guerra cuando lee esto, porque ahí se empezaron algunas de las prácticas de las guerras modernas. Sin embargo, dice que estratégicamente, y no le voy a explicar cómo fue, porque luego se nos iría parte del mensaje, las tropas atenienses lograron vencer extraordinariamente a las tropas persas en la llanura de Maratón, que era un lugar. Y entonces, como ellos sabían que habían dejado un pacto de que si no avisaban con tiempo, la población entera, ellas mismas se iban a suicidar, entonces tomaron a un corredor del día o mensajero del día que se llamaba Filípides. Ellos tenían corredores que su papel era llevar el mensaje. Y entonces tomaron al corredor del día. Pero Filípides había corrido más de 250 kilómetros para pedir ayuda a Esparta. Y luego había vuelto. Es decir, había corrido 500 kilómetros en 2 días. Y los espartanos no pudieron darle ayuda porque ellos estaban sumergidos en una fiesta acerca de su diosa. Y dijeron, cuando termine nuestra fiesta, entonces vamos a ayudar. Así que no le quedó otra cosa que a los atenienses enfrentar una lucha imposible. Lograron vencer. Y el único corredor que quedaba como mensajero era aquel que había corrido más de 500 kilómetros. Así que debía correr los últimos 42 kilómetros que quedaban de Maratón a Atenas. Pero no solamente correrlo, sino llegar antes para llevar ¿qué? La buena noticia. Y dice que cuenta la historia que él empezó a correr ¿por quién? Por su esposa, a correr por sus hijos, a correr por las personas que conocía y se convirtió en un testigo de lo que había visto. Él era la verdad, que esperaba a la gente para vivir o para morir.
Y cuenta la historia que cuando este hombre llegó cansado, dijo, ¡hemos vencido! Y en ese momento cayó muerto. Porque sus fuerzas se habían agotado. ¿Hay aquí algún Filípide? ¿Hay aquí un mensajero del día que pueda también sacrificar su comodidad? Me encanta la frase del pastor John Piper que dice, la misión no es el objetivo final de la iglesia. Dice John Piper, la adoración lo es, pero la misión existe porque la adoración no existe en todas partes. De manera que hasta que no exista la adoración en todas partes, nosotros tendremos una misión. Amén. Hace 2 años fui a una semana de entrenamiento de discipulado que organiza el Ministerio AVI con el pastor Stephen McCoy. Y él fundó un ministerio, se llama Smart Circle, que su lema es pequeño círculo, gran impacto. Su enunciado me sorprendió bastante. Él decía en su enunciado, Dios creó a cada persona para que haga una diferencia en la vida de otro. Esta es la misión de un testigo, ser un proclamador. Hemos ganado. Hay vida. Vamos a seguir viviendo. No un observador de la verdad, sino un proclamador de la experiencia. Yo estuve ahí en la batalla, yo peleé. Nosotros ganamos. De manera que Él entrega todo lo que tiene para en pos de los demás. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que oíste de parte mía mediante ¿qué? Testigo. Es decir, las experiencias que yo viví, que conté a otro y que transformaron a otro y que eso manifestaron, eso encarga también a hombres. Es el testimonio de quién? De los testigos. Gloria al Señor. De manera que el versículo que yo acabo de leer como fuente base de Hechos capítulo 1, versículo 8, comienza con el versículo 6. Y recrea, ¿verdad?, el ambiente de cuando Jesús, después de haber resucitado, 40 días, dice que estuvo aquí en la tierra apareciéndose a los hermanos. Y dice que se le apareció a más de 500 personas. Como testimonio de que la resurrección era verídica. Y entonces ya en el momento final que reúne a todos los discípulos, capítulo 1, versículo 6, dice que entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando va a restablecer el reino de Israel? Gloria al Señor. Fíjense la pregunta y quisiera que fueran conmigo para que vean que no solamente a ellos les sucede este tipo de distracción. Y ellos estaban distraídos por su propio interés. Y la distracción tal vez venía por un mal manejo de información. Como hoy en día el exceso de información nos lleva ¿a qué? A distracciones. Los discípulos no estaban pensando en la misión global del reino, sino en la restauración nacional de Israel. Es decir, su mente era tan pequeña que en ellos jamás ellos iban a pensar que la trascendencia de la misión de Cristo era tan grande. De manera que la misión o la visión de los discípulos muestra una visión sumamente limitada, política y terrenal del plan de Dios. Querían saber cuándo y cómo Jesús restauraría el poder de su nación. Y cómo ellos serían parte de esa restauración. Es decir, cómo nosotros vamos a estar en buena. Yo lo que me interesa es eso. Gloria al Señor. Ellos querían ser fieles, leales a sus propias creencias, antes de entender que Jesús iba más allá del pueblo de Israel. A su nombre. Y podemos nosotros romper ese esquema para destruir, ¿verdad?, aquellas anclas religiosas que no nos permiten entender la trascendencia del plan de Dios. De manera que no podían entender el alcance espiritual del reino e interpretaban en claves nacionalistas los sucesos acaecidos.
Todos seguían empantanados en marcadores de fronteras. Es decir, somos judíos. Por eso usted ve el gran problema que tuvo Pedro, patinando constantemente porque él estaba sesgado, como decimos nosotros, sesgado por la creencia. Y eso no le permitía liberarse de esos marcadores de frontera. Y como decían algunos, ellos querían ser favorecidos, Jesús lo llamaba a ser enviado. Querían una posición, Jesús le ofrecía una misión. Querían el reino para sí mismos, Jesús le invitaba a llevar el reino a otros. ¿Cuál es la aplicación entonces de esa postura para muchos de nosotros en el día de hoy? Hay una palabra que he venido analizando constantemente, cuál debe ser o cuál es el peor enemigo de los creyentes hoy en día. A veces nosotros decimos en nuestras oraciones, wow, el diablo sí nos estorba. El diablo es esto, el diablo aquello, el diablo esto, pero el diablo es solo uno. Y tal vez el diablo se arranque la cabeza, uy, pues yo estoy tranquilo. A su nombre. Porque Dios es el único que puede estar en todas partes. El diablo no tiene esa capacidad. No es menos cierto que hay una tromba de demonios. Pero diablo solo uno. Tal vez va delante del Padre como solía hacer cuando Job, aunque ya él cayó y dice, pero dile que no, que yo no sé qué estoy metido en ese lío. Y retomando el mensaje, yo creo que uno de los principales opositores para el creyente hoy en día es el tema de la comodidad. Nos enfocamos en lo que Dios puede hacer por nosotros y no en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso nosotros hemos rebajado, diluido y alivianado y hasta sustituido el mandato de la gran comisión por la gran sugerencia. Por eso el mandato de la gran comisión ya no es imperativo, sino es opcional. Si me queda tiempo, si hay recursos, y dentro de la jerarquía, entonces la gran comisión viene quedándose donde abajo. Yo sé que mucha gente se sorprendieron que nosotros hiciéramos una actividad para bendecir a un misionero. Debiéramos hacer un concierto y traer a un reggaetonero o un cantante. O hay cosas más importantes. A su nombre. Pero de verdad aquí en la tierra no hay cosa más importante que ser un mensajero de Cristo. Gloria a Dios. Pero nosotros priorizamos la restauración de nuestro confort. Y también la evitación del sufrimiento por encima de la obediencia y la misión en Cristo. Como dice el pastor David Platt, dice la comodidad no es solo la ambición del cristiano occidental, no. No es solamente una ambición, dice David Platt, cuando escribe su libro Radical, que es demasiado difícil. Él dice, la comodidad también es el ídolo de los cristianos. Porque hemos reducido la gran comisión a la gran sugerencia, esperando que Dios nos haga felices aquí en lugar de hacernos santos para el allá. A su nombre. Y es por eso, hermano, que nosotros vemos cómo nos preocupamos por hacer grandes templos. Cómo nos preocupamos por tener buenas luces, buenos aires, buenos asientos. Porque todo habla de nuestro confort. Porque el confort nos mantiene apático, seguro. Y a veces yo le decía a mi esposa, ¿de verdad? Nuestras ambiciones políticas no tienen que ver con el cumplimiento de la base teológica, sino más bien del deseo de seguridad. Y la seguridad está íntimamente relacionada con la comodidad. A su nombre. Porque la iglesia victoriosa fue una iglesia perseguida y sacrificada. ¿Cuántos quieren ser testigos? Segunda de Timoteo 4:3 y 4:4 dice, porque llegará el tiempo, ¿qué dice? Llegará el tiempo, no lo dice el pastor, lo dice ¿qué? Las escrituras, llegará el tiempo en que no van a tolerar ¿qué? Y si eso no estuviera ahí, pero el pastor está duro.
Llegará el tiempo en que no van a tolerar ¿qué? La sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos. No está hablando de una iglesia falsa, está hablando de ¿qué? De la iglesia verdadera. Se rodearán de maestros que le digan la novelería que quieren oír. A su nombre, dígame a ver qué usted quiere oír. Yo sé lo que usted quiere escuchar y yo sé lo que yo quiero escuchar. Yo quisiera escuchar que mañana me llamara un gran cliente, ¿verdad? Y me dieron una gran venta para yo descansar y no hacer nada. ¿Ustedes creen que yo no merezco descanso? Sí, pero el descanso es peligroso. Piense que el descanso del Señor es diferente. Amén. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Hechos 1:7, sigue el versículo cuando le preguntan esto al Señor, porque ellos lo que desean es estar dentro de su mundillo en comodidad. Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo vamos a estar en la papa? Porque yo estoy a la derecha y yo estoy a la izquierda. Yo quiero saber cuándo yo voy a ejercer. De tal manera que dicen algunos escritores que Judas no fue un traicionero. Judas lo que fue leal a su conciencia. Diluimos esa verdad. Porque Cristo no representaba ¿qué? El valor del reino, pero del reino terrenal que ellos esperaban. Y cuando Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, entonces entre Pedro y otro dijeron, ¿y qué buscamos con este hombre? A su nombre. Hechos 1:7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. ¿Le contestó quién? Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos y nosotros también sufrimos de sesgo de confirmación. Porque nos obsesionamos con el hecho de la comodidad y con lo que nosotros hemos visto, y cada vez dentro de esa amplitud de información distorsionada nos vamos acomodando y solamente aceptamos aquellas informaciones que nos ayudan a mantener como en confort, seguro, cómodos. Y en una de las devocionales de esta semana leía la historia de un pastor llamado John, que tenía el llamado a pastorear en uno de los barrios más peligrosos de Estados Unidos. Pero cuando se vio con la realidad de que las escuelas eran difíciles, el sector era difícil y que posiblemente no iba a tener sustento, entonces lo pensó 2 veces. Y llegó, habían varias ofertas donde él se convirtió en un consultor económico, pero también en pastor, en una comunidad cómoda, de una iglesia cómoda, de un lugar cómodo. Y entonces decidió aceptar el mensaje para estar cómodo. Se dio cuenta luego que todo su mensaje giraba solamente en torno a la ¿qué? A la comodidad. De manera que cuando se evaluó, él entendió, estando ahí, que él nunca fue desobediente. Porque se puede ser desobediente viviendo en una comunidad cómoda. Cuando te tratan cómodo. Sí, pero cuando abrimos el mundo, el pastor John fue desobediente porque estaba ¿dónde? En el lugar equivocado y no donde fue llamado. Dios no está para darnos ¿qué? Comodidad. De hecho, dice Rick Warren que lo último que Dios se preocupa es por nuestra comodidad. Más bien por nuestro propósito. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí, gloria al Señor, en el versículo que leí al comenzar, pero ya no me preocupo. ¿Por qué? Por mi vida. Ya no me preocupo por mi vida. Cuando una persona llega a ese nivel, está dispuesta a ser un testigo.
Y uno de los grandes problemas de nosotros es que nosotros vivimos cuidándonos, ¿qué? El pellejo. ¿Quieren ser testigos? A su nombre. ¿Cuántos quieren ser testigos de verdad? Por eso que los discípulos cuando ven esto, es la pregunta, Señor, cuando uno hace el análisis, es que ellos todavía están en su mundillo. Y cuando yo escucho a las personas que son mesiánicas, que quieren adorar a Israel, yo digo, pero ¿no se dan cuenta que Dios no es israelita? Que Dios es más grande que un israelita, que el pueblo de Israel, que Israel solamente es un instrumento para traer la salvación y para manifestar a quién, al Hijo de Dios. Y que el propósito final de la voluntad de Dios es crear un nuevo pueblo, como dice el apóstol Pablo, que ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. A su nombre. Por eso Jesús le dice en el 1:7, no les toca a ustedes conocerlas, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Versículo 8. Pero, una conjunción adversiva. Cuando venga el Espíritu Santo, es decir, sáquense el reino de su mente y piensen en esto que les voy a decir. Por eso es el pero. Para una comparación de dos verdades, pero donde la segunda tiene mayor validez. Así que la segunda tiene tanto peso que te va a hacer perder o olvidarte de la primera. Es lo que en gramática quiere decirle. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dejarán de pensar bobería. A su nombre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¡Hay reino! ¡Hay reino! A su nombre. Así que en esa habilidad que le caracteriza al Padre, que le caracteriza al Hijo, Él desvía la atención y enfatiza el valor de la misión que sí se debe emprender y que se realizará con una provisión sobrenatural. La pregunta en este momento, para ti, para mí, ¿estamos bajo la promesa? De manera que la exégesis del versículo confirma que la acción del Espíritu Santo es una promesa soberana y unilateral de Dios. No es un objetivo del creyente que debe buscar activamente. Es que si tú te conviertes de corazón, y ahí vienen entonces los pasos, si entrega tu vida de verdad, entonces el Espíritu Santo, como un agente activo, viene sobre el creyente, que es un receptor pasivo. ¿Y recibe qué? Poder. Amén. Condición, cuando haya venido ¿quién? El Espíritu. Entonces seremos ¿qué? Testigos. La realidad del Espíritu Santo es entonces una promesa. Y Jesús lo había dicho con anterioridad en el versículo 48 y 49 de Lucas 24. Y vosotros sois ¿qué? Testigo de estas cosas. Y he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que vengan investidos del poder de lo alto. De manera que la iniciativa ¿de quién es? Es de Dios. Porque el Espíritu nos capacita, y al capacitarnos para ser testigos, ¿qué hace la capacidad? ¿De qué es capacitar? Es darnos actitudes, conocimiento, habilidades, ideas, una nueva forma de mirar la vida. Para la misión, la gente se quiere llenar, pero ¿para qué? Para quedarte sentado. Señor, lléname, 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 lléname. Como dijo un predicador, no lo llene, que es una cisterna pichada. Y si lo llena, se derrama. Equivocadamente nosotros decimos, Señor, llénala.
Pero llenarnos, ¿para qué? Para ser testigo. Amén. El Espíritu Santo es la condición que activa ese poder en nosotros. Y ese poder es lo que nos permite cumplir con la misión de testigo. De manera que, ¿qué es un testigo, hermano? Y ustedes se van a encontrar esa palabra constantemente en las Sagradas Escrituras. En la cultura hebrea, la palabra testigo es ep. Y la terminología tiene una amplia relación con varias palabras que nos van a parecer conocidas. Uno, con emet, que es verdad. Ep, emet, verdad. Fe, que es etmuná. Amén. Y amén, que es cierto. Fíjense la terminología. De manera que un testigo es alguien que afirma una verdad cierta. Gloria al Señor. Y por lo tanto tenía un rol jurídico, moral y teológico muy serio. El testigo era alguien que había visto o oído personalmente un evento. En el Antiguo Testamento, un testigo es un observador de un hecho y era la realidad probatoria para ese hecho. No ahora como el sistema garantista que exige la prueba y no el testigo. ¿Verdad, doctora? Bueno. Muéstrame la prueba. No es que hay gente que sin culpa. Yo fui el que me maté. No. Búscame qué. La prueba. Pero el testigo dentro de la justicia y dentro de la conformación jurídica hebrea, y no solamente un testigo, sino que debían existir varios testigos. Y hay de aquel testigo que acusara falsamente a esa persona. Dice la misma Biblia que entonces esa persona recibiría el mismo castigo por el cual esa misma acusación tenía intención. Yo no sé, dice Deuteronomio 19:15, habla de eso, de no hacer falsas acusaciones y del valor moral y teológico que tenía un testigo. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Bob y de Ruth, cuando él iba a redimir a Ruth. Lo primero que hizo, mira, yo no te puedo redimir porque hay un pariente que está por encima de mí en el orden de jerarquía, y buscó entonces ¿cuánto? Varios testigos. Dice, chequen aquí que él no la quiso, no la puede tener, porque si recibe la tierra de ella o de Noemí, entonces también tiene que llevársela a ella. Pero frente a los testigos, él daba testimonio de que él dijo que no. Y ya eso se quedaba como un juramento. Y ahí estaban los testigos como qué, como observadores. ¿De qué? De un hecho verídico. Amén. A su nombre. De manera que culturalmente se trataba de esa manera, pero también dentro del aspecto profético, Israel estaba combinado a ser un testigo, como dice Isaías 43, 10 y 12. ¿De quién? Del Señor, de su existencia, de sus leyes, de su historia, y debía ser la prueba visible de que Yahvé era el único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, entonces, esa palabra adquiere un nuevo matiz. No solo observa. Fíjense que estoy hablando de que el testigo, y por eso me fui a la historia de Filípides. El testigo no solamente observa, no se queda aquí de forma inactiva y pasiva, sino que ahora no es observador, sino que es un proclamador. Porque la verdad no solamente es un hecho que él ve, sino algo que ha sucedido dentro de él. Y entonces él va a hablar de eso. Pero ¿cuántos testigos hay aquí? 1, 2, 3. No hay 3 testigos. Todos los que deciden servir al Señor, algo en su corazón está sucediendo que ellos deben hablar y anunciar esa verdad. A su nombre. Entonces llegamos a ser testigos cuando creemos en Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 7, 38 y 39, que el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y una vez que creemos, entonces nos arrepentimos y nos convertimos. Y el arrepentimiento nos lleva a una conversión que implica un profundo pesar,
por el pasado y una firme decisión de abandonar la vieja costumbre, los patrones, ¿verdad? Y hay una transformación gradual y continua de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones. Yo decía, ¿qué es lo que sucede? Porque estaba buscando cómo yo tipifico la palabra experiencia. Siempre hablo de experiencia, pero ¿qué es la experiencia? Es una revolución dentro de mí que está sucediendo ahora. Gloria a Dios, y que la comodidad y el conformismo me impiden repensarme en torno a esa revolución. Yo quisiera que la iglesia pensara en la revolución que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, ahora, gloria a Dios, y que saliera y hablara de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Yo me gozo con esta iglesia, yo me gozo con las verdades que el Señor está haciendo. A veces creemos que las noticias que nos suceden son desafortunadas, pero Dios está trayendo testimonio en nuestras vidas para ver su gracia y su poder. Y que nosotros debemos hablar a otros, gloria a Dios. Cuando veo la vida de algunas personas aquí que están sufriendo, yo sé que Dios está creando un vaso nuevo para dar testimonio de la gloria que se verá en su vida. Gloria al Señor. De manera que el Espíritu Santo habita en esas personas como creyentes de la fe, sirviendo como garantía de herencia. A su nombre sea la gloria. Un testigo, su responsabilidad es actuar en consecuencia. Porque lo que él sabe, lo sabe de primera mano. Él es el sujeto. Por su propia experiencia, su historia real. Y cuando yo leía la historia de un taxista de Filipinas que trabaja para esa plataforma de Uber, y él hablaba que el pastor estaba predicando acerca de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y él dice, yo solo sé que soy un simple taxista. Entonces, ¿cómo? Yo no tengo púlpito. Yo no tengo nada, yo no tengo un micrófono, yo no tengo habilidad para predicar. Pues es el gran problema. Y entonces el Señor le habló a su vida, en su corazón, y dijo, el Señor, ¿tienes un taxi? ¿Y para qué? Un taxi, sí. Tienes un carro, Dios te ha puesto ahí para que sea mi testigo. Y en esa mañana, antes de salir, dijo, Señor, permite que todo el que se suba en este vehículo sea para escucharte. Cuando salió de su casa, que ve la plataforma y le piden un viaje, entonces empezó a rodar y encuentra a una muchacha que se monta, se sube en el vehículo y él observa por el retrovisor y la ve que está un poquito acongojada en su corazón inmediatamente, porque, ¿qué le dije? Es que tú cambias de observador ¿a qué? A proclamador. ¿Cuántos son proclamadores? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios le está hablando a alguien aquí en este día. Amén, amén. Y entonces, como él notó que estaba triste, él le tiró una conversación de esas que no son ofensivas para hacer la conexión, como, ¿cómo va todo? ¿De dónde viene? Yo normalmente, dice alguien, no pregunte cómo te sientes nunca. ¿De dónde viene? Yo siempre pregunto eso. Eres del sur, ¿verdad? Pero tratando de hacer la conexión para meterme por ahí. Si me deja que me meta. Cuando viene a despertar estoy allá como un testigo. A su nombre. Y la joven le dijo, yo no quiero hablar hoy. No, como que les rechaza la conversación. Y entonces él con ternura le preguntó que si estaba bien. Ella le comentó que estaba pasando por un mal momento porque la habían despedido de su trabajo y que habían ocurrido algunas situaciones en su familia y que la vida, normalmente cuando nosotros vemos que nos suceden cosas difíciles, entendemos que la vida es así, la vida no es así. Nos sucedieron cosas, pero no significa que la vida sea así. Gloria a Dios. Y entonces
Después que él le dijo que ella se iba a desmontar, le dijo, ya me quedo aquí. Él le dijo, mira, la vida no se ha terminado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene un plan para ti. Fue la primera vez que él se atrevió a hablar de Jesús. Y ella, cuando iba a abrir la puerta, la cerró de nuevo y se quedó escuchando todo lo que el taxista le estaba relatando. Y le dijo, señorita, no sé su nombre, pero sé que Dios me pidió que le dijera esto. Jesús todavía tiene un plan para tu vida. Y la joven rompió a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y él le dio espacio para que llorara. Y finalmente, después que terminó, que ya casi sin fuerza, le dijo, tomé este taxi porque iba a ser el último que iba a tomar en vida, ya que iba a quitarme la vida. Iba a ser el último taxi. Aquel día, decía la joven, subí pensando que sería mi último viaje, pero gracias a usted me voy con esperanza. Semana después, esa mujer regresó con una pequeña Biblia y le dijo, ahora entiendo que Dios usó su taxi para rescatarme. Amén. Durante más de 20 años, Ben Santos testificó a miles de personas, porque él no fue pastor y no estuvo nunca en un púlpito, pero sí fue un testigo de su gloria. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben ustedes qué significa la palabra testigo cuando se dice en el Nuevo Testamento? Que Jesús le dice, y me seréis mi testigo en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, o Samaria hasta lo último de la tierra. La palabra en griego es mártir. Ahora no eres un observador, ahora eres un proclamador que está dispuesto a morir por la verdad.